Bendiciones en este día, hermanos. Bienvenidos a esta enseñanza de los simbolismos en la Biblia. Les saluda Maino Rodríguez desde Costa Rica. Vamos a ver, hermanos, en esta pequeña enseñanza de los símbolos en la Biblia, para que aprendamos un poquito qué son los símbolos en la Biblia. Damos la atención. ¿Qué es un símbolo? En lenguaje simbólico nos permite hablar y pensar más allá de lo hablado y pensado. Que el lenguaje sea simbólico quiere decir que tiene capacidad para dar significado a la realidad que vemos y sentimos. También quiere decir que a través de los diversos signos y símbolos, por ejemplo las palabras o las imágenes, podemos conocer y pensar sobre el aspecto de la realidad que no tenemos presentes, pero que sin embargo se materializan cuando somos capaces de expresarlos mediante los símbolos, es decir, cuando somos capaces de comunicarlos. Por ejemplo, existen diferentes tipos de símiles o metáforas, los cuales son juegos de palabras con doble sentido, que son formas claras de lenguaje figurado, ya que, por ejemplo, las palabras no significan lo que aparentan, sino que tienen un sentido oculto o secreto. Vemos, por ejemplo, el símbolo de la salud, que se representa como una especie de, digámoslo así, de dos serpientes, ¿verdad?, enlazadas en un tipo de arbolito, digamos, algo así. ¿Ves? Entonces, digamos, a través de los tiempos se conoce, cuando uno ve ese símbolo, uno ya inmediatamente lo relaciona con la salud. O, por ejemplo, en la Biblia menciona el símbolo, el número 666, que significa símbolo de número de hombre. Así dice la Biblia, el número de hombre dice ahí. Se dice que el 666 es la marca de la bestia. A través de los siglos se ha creído, se ha creado, se ha inventado un montón digamos, se han cuestionado de ese 666 y han sacado mucho información, ¿verdad? Pero sin embargo, el 666 se dice que fue el símbolo del emperador Nerón, porque el 666 representa a Nerón, digamos así. Pero ya eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es el lenguaje figurado? Bueno, uno tiene que tomar en cuenta que en la Biblia tenemos lenguajes literarios, que la Biblia, digamos, tiene diferentes tipos de lenguajes literarios la Biblia, vamos, utiliza diferentes lenguajes. Tenemos un lenguaje que es literal, digamos, palabras que están en literales, y cuando uno las lee son literales a como están ahí. Y por ejemplo dice, un ejemplo, si la Biblia dice que Jesús lloró, entonces ese lloró es literal, ¿verdad? Pero también tenemos otro lenguaje en la Biblia que es simbólico. La Biblia está compuesta más que todo con muchos tipos de elementos, ¿verdad?, literarios. No solo existe la parte literal, sino la parte también simbólica. Entonces, además del lenguaje literal, también en la Biblia tenemos muchas metáforas, símiles, prosopopeyas, narrativas, poemas, cánticos, profecías, historias, parábolas, hipérboles, paralelismos, hay números también en la Biblia. Por eso es que, que todo lo que está escrito en la Biblia no siempre es literal, sino que hay que considerar el lenguaje metafórico simbólico. Por ejemplo, en la Biblia, entonces tenemos que, por ejemplo, Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de dichos o refranes, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como dichos o refranes. Tenemos en la Biblia cánticos, por ejemplo, salmos. Los salmos son cánticos, ¿verdad? Y también utilizan algunos poemas ahí, ¿no?, en los salmos. En la Biblia tenemos varios libros de profecía, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequías, todo eso, digamos, todo eso son, digamos, como tipos de profetas, ¿verdad?, que pronunciaban profecía. O el libro de Apocalipsis, que también es profético. Tenemos también narrativas en la Biblia, por ejemplo. En los evangelios se utiliza mucho la narrativa. El libro de los Hechos, por ejemplo, es un libro de historia, como más o menos inició la iglesia y cosas de esas, ¿verdad? Pero también entonces tenemos que la Biblia utiliza parábolas. Por ejemplo, Jesús mencionaba algunas parábolas. Jesucristo le gustaba bastante hablar en parábolas. Hipérboles.
Una hipérbole es una exageración. En la Biblia también tenemos exageraciones. Y tenemos números, como por ejemplo el 6666, ¿verdad? Ahí hay un número. O a veces utiliza, digamos, el número 1000, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, ahí hay un número. Entonces tenemos que considerar ese lenguaje, hermano, porque la Biblia no es siempre literal. Algunos hermanos, lamentablemente, desde que empiezan a leer la Biblia, digamos, por primera vez, yo fui una de esos, voy a contar mi testimonio. Cuando yo empecé a leer la Biblia, por primera vez, eh, todo lo tomaba literal, porque yo no sabía nada de estas cosas, de las metáforas, los símiles, entonces tuve ese problema. Entonces, por ejemplo, digamos, leía ahí que, por ejemplo, decía Cristo, ¿verdad? Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela y échala fuera de ti. Mejor te es entrar al reino de los cielos manco y no con las dos manos y ser echaban en Gehenna, que es la traducción más considerable y más correcta, no la palabra infierno, como traduce Reina Valera. Entonces yo pensaba, yo me asusté porque yo pensé que, mira, yo peco, me tengo que cortar la mano. Peco la segunda vez, me corto la segunda mano, pero entonces me va a quedar manco. Y no, ¿verdad? Entonces eso no se podía tomar de forma literal. Entonces pero yo ignoraba eso, digamos, yo solo leía la Biblia y normal, así, digamos, y como común y corriente, ¿verdad? Y no le prestaba atención a ese tipo de lenguaje que está ahí en la Biblia. Entonces, con el tiempo, por ejemplo, yo estuve 16 años en el sistema religioso, pentecostal y ese tipo de organizaciones religiosas, y ahí nunca me enseñaron a estas cosas, digamos, las metáforas, símiles, narrativas, poemas, cánticos, nunca me lo enseñaron, nunca me dieron una clase sobre eso. Hasta que hace un tiempo para acá es que he venido yo aprendiendo estas cositas, estos detalles muy, pero muy importantes. Entonces, la idea de esta enseñanza, por ejemplo, es enseñarle a usted que también tenga cuidado. Cuando usted vaya a leer la palabra de Dios, lea con cuidado, con calma y no se lo tome todo literal, porque no es literal todo. Hay que considerar esas metáforas, símiles. Ahorita vamos a saber qué es una metáfora, ¿verdad? Vamos a hablar por ejemplo, la metáfora, que es uno más común del lenguaje en la Biblia. Entonces, como experiencia, hermano, y personas que oigan este audio, consideren eso, ¿verdad? Que la Biblia no es un libro que también utiliza metáforas, o lo que se conoce como lenguaje simbólico, simbólico, ¿no? Metafórico, simbólico, figurado. Entonces, por ejemplo, en esta presentación que yo les traigo hoy, voy a hablarles de un lenguaje que utiliza mucho la Biblia, y es mucho, casi un 80% es metafórico o figurado, la Biblia. Y si usted quiere saber más sobre el lenguaje figurado, leas Apocalipsis. Ahí va a encontrar casi el 90, 100% de pura simbolismo, o lenguaje figurado. Dice que le llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o una expresión con significado diferente al que habitualmente se le asigna a esa palabra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice que uno, bueno, en la vida real uno a veces dice, me comería una vaca entera, obviamente, ¿verdad? En ningún momento está diciendo que voy a comerme una vaca entera. Entonces ahí hay que prestar atención, ¿verdad? Porque estoy hablando de un lenguaje figurado. Yo no estoy diciendo que voy a matar una vaca y que toda me la voy a comer, porque eso es imposible. En primer lugar es imposible. Mi estómago no aguantaría ni siquiera ni la ni la cabeza, si me comiera la cabecita de la vaquita, ni eso me acabaría en el estómago, ¿verdad? Entonces por eso hay que utilizar el sentido común, ¿verdad? Entonces ¿a qué se refiere cuando uno dice eso? En el lenguaje común, cotidiano de uno. Significa que tengo mucha hambre o que estoy hambriento, ¿verdad? Entonces eso es un lenguaje figurado, por ejemplo. Dice que la relación del término utilizado con la idea que busca representar una semejanza real, por ejemplo. Ese es el lenguaje figurado. Por ejemplo, en la oración, esta casa es un horno. Si yo digo, uy, esta casa es un horno, me estoy refiriendo que la casa está caliente, que está haciendo mucho calor en esta casa. Y por eso es que se está comparando como si fuera un horno, porque un horno es algo caliente. O también puede ser imaginaria, dice, la relación del término con la idea, se busca representar. Por ejemplo, yo digo, su amigo lo está poniendo verde, su amigo la está poniendo verde. Esta expresión, poner verde, no tiene ninguna relación con hablar mal de alguien.
¿verdad? Tiene ninguna relación de significado con hablar mal de alguien, ¿verdad? Los distintos símiles o metáforas, los juegos de palabras y el doble sentido son formas claras del lenguaje figurado, ya que las palabras no significan lo que aparentan, sino que tienen un sentido oculto o secreto. Entonces, por eso es que en la Biblia se utiliza mucho este lenguaje. Y por eso les digo, más del 80% de la Biblia es simbólico. No fueron cosas que sucedieron literalmente, o cosas que se hicieron literalmente, porque hay que considerar que la Biblia es un libro que fue escrito en un tiempo diferente a lo nuestro, digamos, fue escrito antes del siglo I, parte del siglo I, pues parte del siglo II, ¿verdad? Los escritores bíblicos son de esos tiempos, y antes del siglo I también. Entonces ellos tenían mucha riqueza en este lenguaje simbólico, literal y simbólico, ¿verdad? Sobre todo los hebreos, por ejemplo. Entonces vamos a iniciar con unas primeras, voy a enseñarles algunas laminitas con algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:1, es un ejemplo aquí de la palabra mar, ¿verdad? Vea qué interesante esto. Dice Apocalipsis 21:1 que el mar ya no existiría más. Dice Juan, el apóstol Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Decía el apóstol, ¿verdad? Que escribió eso. Y el mar ya no existía más. Entonces, alguien por ahí diría, qué pena, Jay, porque la gente piensa también que Dios va a destruir la tierra, ¿verdad? Ese es otro error, ¿verdad? Que algunas personas piensan eso, que hay un fin del mundo y cosas así, ¿verdad? Pero no hay ningún fin del mundo. Apocalipsis no me está hablando de ningún fin del mundo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, entonces ahí la gente saca en conclusión que Dios va a crear, en el fin, después del fin del mundo, un cielo nuevo y una tierra nueva, pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Vamos a ponerle cuidado a esta palabra. El mar ya no existía más, pero ¿por qué Juan dice eso? ¿Qué significa la palabra mar ahí? ¿Será que se está utilizando en sentidos literal? ¿Verdad? Porque si vemos, por ejemplo, en la imagen, un mar literal, tenemos las olas y que de allá, ahí como que no tiene fin, ¿verdad? Se ve azul, más que todo se ve siempre así como azul o verde, un color verde. Vemos las olas, por ejemplo, y el sonido también de las olas, ¿verdad? Cuando chocan ahí en la playa. Eso es un mar literal. Pero en Apocalipsis me dice que el mar ya no va a existir. ¿Será que Dios está hablando que después del fin del mundo, que como algunas personas creen, Dios ya va a desaparecer ese fin del mundo? No, se refiere a eso. Recordemos que está hablando un escritor hebreo. Juan era hebreo, Juan era judío, entonces ellos tenían un concepto judío, los judíos tenían un concepto, en ese siglo I, por ejemplo, ellos tenían un concepto sobre el mar, ¿qué era el mar? Para el pueblo hebreo residía tierra adentro. Perdón, cuando el pueblo hebreo que residía tierra adentro, razón por la que su concepción del mar se relacionaba con el caos. ¿Qué era para los hebreos el mar? ¿Qué representa el mar? El caos, el riesgo o el peligro. Porque ellos al ver esas olas, vea esas olas así tan grandes, más que todo como esta gente, digamos, los hebreos fueron criados y estuvieron ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, Israel, ¿verdad? Israel está ubicado en un lugar que tiene el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo creo que está al lado, como al lado de la izquierda, digamos, uno lo ve en un mapa. Y ahí vemos que, por ejemplo, ellos están a un lado, digamos, a un lado de la costa, tienen el mar Mediterráneo. Y ese mar, esas olas, ese retumbo del movimiento de olas, por ejemplo, entonces para los hebreos de ese tiempo, el siglo I, estamos hablando del siglo I, cuando ellos observaban eso, porque hay que tomar en consideración, hermanos y amigos, que en los tiempos antiguos, ¿verdad? La gente observaba la naturaleza y ellos apenas tenían un concepto mínimo, apenas están empezando a explorar la naturaleza, entonces esta gente, como por ejemplo los indígenas, todo eso, entonces ellos se maravillaban y se asustaban cuando observaban cosas de estas. Imagínense ustedes llegar a un lugar que usted nunca ha visto nada y se topa con un animalito extraño, ¿verdad? Ahí donde usted no lo tiene en su mente. Y yo llega y lo ve por primera vez, usted lo ve como un monstruo. Lo primero que va a decir es que eso es un monstruo, ¿verdad?
O, por ejemplo, digamos la primera vez que yo fui al mar, porque yo nunca había ido al mar, a un mar literal, ¿verdad? Yo cuando llegué la primera vez a un mar literal, yo me quedé asustado. Me asustó el mar. Hasta tenía miedo como de entrar y todo. Y al ver esas olas y todo eso así, esas profundidades ahí, yo me asusté. Entonces, por ejemplo, entonces esta gente, los hebreos en el siglo I, los israelitas, ¿para qué representa para ellos el mar? Lo inhóspito, el caos, el riesgo, el peligro, eso representaba el mar. Pero entonces, cuando Apocalipsis menciona que el mar ya no existe más, ¿a qué se refiere entonces? El apóstol Juan, un judío, ¿verdad?, del siglo I, que Dios iba a quitar el caos, que Dios iba a quitar el caos, que Dios iba a quitar el riesgo, el peligro, por la cual los israelitas del primer siglo fueron perseguidos en el año 70, antes del año 70. Y entonces por eso les dice a ellos, el mar ya no existe. ¿Qué es el mar? El peligro. Todo eso ya Dios lo iba a quitar. El caos, el riesgo, el peligro se iba a quitar en el año 70, porque se dice que en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Entonces ahí fue, por eso es que Juan está apuntando a ese tiempo. Pero ya es otra cosa, ¿verdad? No vamos a hablar de ese tema. Luego tenemos otra palabra que en la Biblia aparece, que esta también muchas personas se la toman literal. Cuando escuchan esa palabra o la ven por ahí, de una vez piensan literal. Si usted observa, por ejemplo, en las imágenes, ¿verdad? Tenemos una imagen de un, donde algunas personas ven esa imagen y dicen, mira, el que está, el que está con barba blanca, ese es Dios el Padre, dice. Y a la derecha está Jesucristo, dice. ¿Ves? Entonces ellos dicen, ¿ves? Esa es la diestra de Dios, ¿verdad? Literalmente sería así, pero Dios no, es que el problema es que Dios no tiene mano derecha, ya lo vamos a ver más adelante. O se lo imaginan también así, como en la siguiente imagen. Un señor ahí sentado ahí con barba, ¿verdad? Y al lado derecho Jesucristo, porque esto es como un tipo así como nuestros hermanos católicos, más o menos se lo imaginan así, ¿verdad? Sentado ahí un señor de barba blanca, que ese representaría al Padre supuestamente, ¿verdad? Y luego el que está a la derecha, digámoslo así, ¿verdad? Usted lo observa ahí a la derecha, con una cruz, Cristo, y allá arriba un Espíritu Santo, supuestamente, ¿verdad? Esa palomita representando el Espíritu Santo. Luego en el centro vemos otra imagen, ¿verdad? Alguien con un barba ahí sentado en un trono, y al lado derecho Jesucristo, dice. Jesús está a la diestra de Dios. Y luego, pero entonces digamos, estos son simbolismos, porque esto en la realidad no es así. Vea qué interesante lo que dice con respecto a la imagen de estos hombres que están aquí, varios hombres que hay aquí, al lado derecho. Dice, los politeístas creían o siempre han creído que sus dioses se pueden ubicar cada uno al lado de los otros dioses, ¿verdad? En la figura aparece la diosa griega Hera, esta que está aquí, porque hay una mujer, ¿verdad?, sentada en un trono, sentada ahí con un asiento. La diosa Hera sentada en el trono al lado de Zeus, el que está del lado derecho se le dice Zeus en la mitología griega. A su vez Zeus y Hera se encuentran rodeados por otros dioses del Olimpo: Apolo, Artemisa, Ares, Dionisio, Hermes, Poseidón, Atenea, Hades, Afrodita. En la teología trinitaria es similar a la mitología griega, o sea, se compara con esa mitología griega, en el sentido de que los griegos creían que en el monte de Olimpo habían varios tronos para distintas deidades, que se podían sentar cada uno a los lados de Zeus, quien estaba delimitado por una derecha y una izquierda física. Claro, aquí en estos dioses sí, porque son dioses paganos, ¿verdad? Y estamos hablando de falsos dioses, que se creían en la mitología griega, ¿verdad? Entonces ahí era como literal, veámoslo así, la palabra diestra. Nosotros tenemos que hacer estas preguntas, digamos, con respecto a esta palabra, cuando aparece la palabra diestra en la Biblia, porque aparece muchas veces. Algunas veces se usa en sentido literal y otras veces no. Hay que tomar en consideración eso. Jesús una vez dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Mateo 26, 64, Marcos 6, 14, 62 o Lucas 22, 69. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, hagámonos la pregunta, ¿cuál es la derecha de un poder? ¿Qué es el poder? Sabemos qué es poder o qué es un poder. Un poder, digámoslo así, si fuera, es algo invisible. Pero el poder tendrá derecha.
¿Se puede sentar uno a la derecha de un poder? ¿Verdad que no? Porque el poder es como el aire, digamos así, no se ve. Entonces el aire no tiene derecha, no tiene izquierda, ¿verdad? O la luz no tiene derecha, no tiene izquierda, entonces no se puede, ¿verdad? Entonces el poder, y ya que Cristo decía, dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ahí mismo lo está como diciendo, ¿qué es la diestra? El poder de Dios. La Biblia dice que Dios está a la diestra del Hijo, Salmo 110:5. Entonces, ¿quién está al lado derecho de quién? Porque si dice que Dios está a la diestra, al lado del Hijo, y entonces, ¿quién está sentado a la derecha de quién? La Biblia dice que el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1, Marcos 12:36 o Hebreos 1:13, dice esa frase, ¿verdad? Eso significa que la segunda persona de la Trinidad, o sea, Jesús, ¿verdad?, dejará de sentarse al lado derecho de la primera persona en algún momento. ¿Verdad que no? Entonces tenemos que buscar qué es la voluntad, qué significa la palabra diestra en la Biblia. Dios es espíritu omnipresente. Dios, al ser un ser inteligente y tiene voluntad propia, Dios es el único espíritu omnipresente, por lo cual nada ni nadie lo puede contener. Esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta siempre cuando se habla de la Biblia, cuando la Biblia habla de Dios. Dice la Biblia muy claro, Dios es invisible. Dios no tiene un cuerpo limitado como el de nosotros. Tampoco tiene un lado físico ni una mano derecha. Ni mano derecha ni mano izquierda. Porque Dios es un espíritu. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra y que los cielos no lo te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo te he edificado? Decía Salomón. Dios es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo. En otras palabras, la Biblia describe al Dios infinito, en términos humanos, infinito para que podamos comprenderlo mejor. Por ejemplo, por ejemplo, cuando la Biblia dice el corazón de Dios, se refiere a su intelecto y a sus emociones. No se está refiriendo a que Dios tiene un corazón humano, como el que nosotros tenemos, que bombea sangre, ¿no? Dios no tiene corazón. La palabra corazón ahí se refiere a intelecto y sus emociones. Cuando Dios dijo que el cielo era su trono y la tierra estaba a sus pies, Él describía su omnipresencia, no unos pies literales recortados en la esfera terrestre. Cuando Dios dijo que su mano derecha midió los cielos con la palma, Él describía su poder y no había una mano grande ahí extendiéndose por la atmósfera. Los ojos de Jehová están en todo lugar, no significa que Dios tiene ojos físicos, sino que indica su omnipresencia y omnisciencia y omnipresencia, que todo lo sabe y que todo lo ve. Cuando Jesús echó fuera demonios por el dedo de Dios, Él no estaba arrastrando a nadie del cielo con un dedo gigantesco, sino que ejercitó el poder de Dios. El soplo del aliento de Dios no consentía partículas literales emitidas por gigantescas narices celestiales, sino que un fuerte viento oriental enviado por Dios para abrir el mar rojo. El hecho es que la interpretación literal de todas las visiones y descripciones físicas de Dios nos conducirían a una creencia de que Dios tiene alas, por ejemplo. Dios no tiene alas, es espíritu. En breve creemos que Dios como espíritu no tiene un cuerpo, a menos que Él escoja manifestarse en forma corporal como lo haría con la persona de Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado con esto, con la palabra diestra de Dios. La palabra diestra con relación a Dios, la palabra diestra con relación a Dios no indica un lado a la derecha. La razón principal es porque Dios es espíritu. Dios está a la derecha. ¿Dónde está la derecha o la izquierda del Espíritu de Dios? No existe. No hay derecha ni izquierda. Por lo tanto, debemos entender que cuando se utiliza la palabra de Dios, la palabra diestra, hay que tener cuidado en qué momento se usa, en sentido literal y en sentido simbólico. ¿Cómo sé yo en qué sentido se está usando? El contexto de los textos me lo dice. ¿En qué sentido se está usando la palabra diestra? Por lo tanto, debemos entender que la diestra de Dios se usa en un sentido figurado, simbólico o poético, pero no en sentido físico o corporal. ¿A qué se refiere cuando menciona la diestra de Dios? La palabra diestra entonces significa poder, fuerza, autoridad, majestad. En el bautismo de Jesús, en Mateo 3, del 16 al 17, dice la Biblia, traducción viviente, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre Jesús, o sea, sobre él, sobre Jesús, ¿verdad?
como paloma, dice, como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo amado, quien me da gran gozo. Aquí podemos notar algo muy interesante. Algunas personas piensan, como el dibujito, ¿verdad? Que ahí está Jesús, y debajo, encima de Jesús, una palomita. Juan el Bautista y Jesús, ¿verdad? Entonces dice, después del bautismo, mientras Jesús, salía del agua, los cielos se abrieron, ¿verdad? Ojo, todo eso es metafórico. El cielo no se puede abrir. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él, sobre Jesús, ¿verdad? Como una paloma. Ahora, de ahí no se cree que las palomas son el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es espíritu, no es un ser corporal como una palomita. Entonces ahí Juan no está viendo ninguna palomita literal, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no se puede ver, es invisible, es un simbolismo nada más. Hagamos la pregunta, los ojos pecan, ¿eh? Porque en la Biblia dice que los ojos pecan, ¿verdad? Si tu ojo te da ocasión de caer, dice ahí, vamos, por ejemplo, dice en la Biblia, si tu ojo te da ocasión de caer, si tu ojo te da ocasión de caer, eso está en Marcos 9:42, creo que es. Marcos 9:42, 9:42. Marcos 9:43, vamos a ver. Perdón, es Marcos 9:43, Marcos 9:47, perdón. En la Reina Valera tenemos eso, ese. Marcos 9:43, Marcos 9:43. Para poner el versículo ahí, 9:47, perdón. Entonces dice, Marcos 9, esto es una versión ahí que yo tengo, una versión de la Biblia, dice, si tu ojo va a ser causa de que caigas en pecado, arrójalo, o sea, arráncatelo de lejos de ti, porque más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con 2 ojos ser arrojado en el Gehenna. Marcos 9:47. Entonces, si nosotros tomáramos que los ojos de nosotros son pecadores, cada vez que vemos algo y ya pecamos, entonces ya, si tenemos que seguir a Jesús literalmente, ¿cuántas personas tendrían ojo en este momento? Porque todos los seres humanos pecan, de alguna forma. O cometen errores, o ven así a las cosas con malicias de eso, ya, un ejemplo, todos, la mayoría. Cuando vemos la televisión, vemos con malicia algo por ahí. O algunos ven pornografía, entonces ya, si vamos a seguir a Jesús, literalmente, entonces ¿cuántas personas ciegas habría en este momento? Y sin ojos, serían monstruos, mejor dicho. Ya que dice muy claro ahí, y si tu ojo va a ser causa de que caigas en pecado, arrójalo, o sea, arráncatelo, lejos de ti. Porque más te vale entrar puerto en el reino de Dios que con 2 ojos ser arrojado a la Gehenna. Lamentablemente Reina Valera ahí traduce infierno y otra Biblia, pero no es el infierno, sino la Gehenna. Ese es otro tema que algunos hermanos han desarrollado, este tema del infierno, que en la Biblia no habla de infierno, sino del Gehenna. Entonces, ¿qué es el ojo? Los ojos en la Biblia simbolizan, los ojos simbolizan la conciencia, simbolizan también el espíritu, ¿verdad? La lujuria, la avaricia, la falta de generosidad. ¿Por qué? Porque los ojitos solo son un instrumento para la visión, y la visión no es algo físico, ¿verdad? Entonces los ojos son solo instrumentos nada más para que podamos ver. Pero aquí Jesús, por ejemplo, no está hablando en sentido literal, sino que hay que tener cuidado con lo que uno mira nada más, ¿verdad? Tener cuidado con lo que uno mira. Hay que hacer conciencia. Hay que tener cuidado con la mente, ¿verdad? Mente, porque eso es lo que lo lleva a meterse en problemas uno. Con esas miradas, por ejemplo, en los dibujitos vemos miradas ahí lascivias, miradas con lascivia, miradas para tocar a una persona, el sexo y de internet, ¿verdad? De ver cosas negativas que no nos edifican, digamos así. También Pablo decía que abriéramos los ojos del entendimiento, dice.
habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza de lo que a los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 14 y 20. Eso dice en la Reina Valera actualizada 2015. Dice aquí, entonces, vea qué interesante con otra versión que lo traduce más clarito. Pido que Dios les abra la mente. ¿Ves? ¿Qué son los ojos del entendimiento? Abrir la mente. Pero obviamente, porque esto es un símbolo, la mente no se puede abrir. La mente no es un cajón ahí como que yo lo pueda abrir, ¿verdad? No, está hablando en sentido figurado, ¿verdad? Pido a Dios que les abra el entendimiento, o que les abra la mente, para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Dios ha preparado a su pueblo santo. ¿Ves? Ahí estamos viendo el simbolismo de la palabra ojo. No está hablando de ojos literales, ¿verdad? No, está hablando de un simbolismo. La lengua es un juego. Nos hacemos la pregunta. También la lengua es un juego, un mundo de maldad, decía Santiago 3.6. Eso es en la misma Biblia de las Américas. Pero, ¿qué se refiere a la Biblia cuando dice que la lengua es un juego? La lengua es símbolo de acciones, de palabras de bien o de mal. Por ejemplo, en la lengua en hebreo es, ¿cómo se escribe lengua, digamos, en hebreo? Lesón. Lesón es la palabra griega, hebrea, perdón. Lesón hará entonces no es la lengua mala o el mal de lengua, sino la lengua del malvado. En hebreo la expresión la lengua del malvado no se refiere al daño causado a otra persona, a través de un poder, sino que lo define que se conoce como maldicencia. Hablar mal de otras personas, degradarlas y dañarlas con nuestras palabras, esta acción es considerada como una gravísima transgresión. La maledicencia puede herir, destruir y hasta matar. Por ejemplo, ahí en inglés hay un concepto muy interesante de Charles Assassination, que significa destruir la reputación de una persona o una forma de asesinato virtual. Entonces la lengua, hermanos, amigos, ¿a qué representa la lengua? Esta lengua que nosotros tenemos ahí literal, solo se mueve nada más, pero ella no tiene ningún juego ahí literal, ¿verdad? No, son las palabras que salen por ahí, por medio de la lengua. Es un órgano nada más la lengua. Ahora, el cielo, por ejemplo, dice Juan, ¿verdad? El apóstol Juan otra vez, recuerden que el Apocalipsis es 90% simbólico. Dice Juan, ¿verdad? Al levantar la vista, dice, contemplé en el cielo una puerta abierta. Apocalipsis 4.1. ¿Será que Juan estaba afuera ahí tomando sol y de repente vio hacia el cielo ese atmosférico que está ahí? Y dice que había una puerta abierta ahí en el cielo atmosférico. No, porque él está en una prisión. Dice que él estaba en la isla de Patmos, en una prisión, ahí estaba, según el contexto histórico. El Imperio Romano lo había enviado ahí a la prisión, en isla de Patmos, en la isla de Patmos. Entonces, digamos, si él está en una isla como prisionero, en esas cárceles oscuras, ¿verdad? ¿Cómo va a estar viendo el cielo? Entonces hay que ponerle cuidado a la palabrita cielo aquí, porque ¿a cuál cielo está hablando Juan entonces? ¿A qué cielo se refiere él? La palabra cielo se usa en diferentes sentidos. Es, por ejemplo, símbolo de lo supremo, símbolo de lo altísimo, símbolo del creador, ¿verdad? Del Señor creador, de Dios mismo. Dios es el cielo. Cuando se te vea la palabra cielo, también es Dios mismo. Dios, lo invisible, la conciencia también se dice que es el cielo, la gloria es el cielo, el paraíso es el cielo, el cosmos es el cielo, el espacio es el cielo, el Edén es el cielo, la patria celestial es el cielo y el universo, a eso también se le conoce como cielo. Entonces dice, al levantar la vista, Juan está en la prisión, ¿verdad? Significa que él entra en una visión, una revelación que él tiene estando dentro de la prisión. Él no está viendo ningún cielo ahí. Entonces él entra en un éxtasis, lo que se conoce como un éxtasis. Y en ese éxtasis, dentro de su mente o dentro de su conciencia, ve que se abre un portal, porque la palabra puerta es un portal y es como un camino, ¿verdad? Que se abre dentro de ahí, de ese sueño que él está teniendo.
de esa visión ahí, perdón, visión que tiene dentro de su mente, ahí ve un portal. Y ahí en de Dios le va a revelar todo un montón de cosas a él, y eso está escrito en Apocalipsis del 1 al 22. Entonces la palabra cielo hay que tener cuidado, ¿va? Porque no necesariamente se refiere al cielo atmosférico. Malaquías 3:10 que dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá en el mente en mi casa. La versión internacional traduce así, ¿va? Prueben esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no les abro las compuertas del cielo. Y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, perdón. Y algunas personas se lo imaginan así como en dibujito, que Dios abre compuertas ahí del cielo, y que manda un montón de agua. No, ¿verdad? Entonces, ahí la palabra compuertas es bendición. Bendición, más que todo significaría bendición. ¿Y de dónde viene la bendición? De Dios, no de ningún cielo, porque no está hablando de cielo atmosférico. Algunas personas también, por ejemplo, eh, otro ejemplo de la palabra cielo, dice que Elías fue para el cielo. Elías se fue para el cielo, dice, ¿eh? Alguien pregunta por ahí, ¿verdad? Mientras iban caminando, eso está en 2 de Reyes 2:11, 2, del 11 al 12. Mientras iban caminando y conversando, de pronto se apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo, ¿verdad? Vean, aquí otra vez el cielo. Ahí está hablando de Dios, que fue llevado a Dios, pero Dios es todo, ¿verdad? Entonces, ahí no está hablando de ningún cielo, literal. La palabra torbellino viene de la palabra hebrea que significa tormenta o tempestad, y se ha usado con relación con la aparición de Dios a los humanos. También fue la palabra usada con el contexto de la ascensión de Elías al cielo. ¿Ves? Entonces ahí la palabra cielo se refiere que fue llevado a Dios. Pablo utiliza mucho la palabra obras de la carne, o la palabra carne, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice en Colosenses 3:11, 3:5. Aquí estamos viendo la palabra morir en diferentes sentidos. La palabra morir no siempre es literal. Por tanto, va a morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, o sea, el ego. ¿Qué es la naturaleza terrenal? El ego. Inmoralidades sexuales, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. Entonces, ¿qué es morir? Que no tiene vida, algo que está inanimado, o cuando también hay ignorancia, eso es algo muerto, ¿ves? En sentido simbólico. Lo que está inactivo es muerto. Lo que está en trance está muerto. Destrucción, muerte. Eliminación, muerte. Caída es muerte. Ruina, muerte. Cuando alguien dice, esa persona está en la ruina, está muerto. Pero en sentido metafórico, ¿verdad? El fin de algo es muerto. Expirar, muerto. Cuando se venció algo, ya murió. O cuando deja de existir, también se refiere a morir. La muerte no necesariamente es literal. Hay también muerte, por ejemplo, al ego, morir al ego, en sentido simbólico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, o sea, a su ego, y tome su cruz y síganme. Mateo 16:24. Ahí está hablando en sentido simbólico. Morir a uno mismo es morir al ego, pero de manera simbólica. Sí, hermanos, decía Pablo, cada día muero al ego, obviamente. Lo aseguro por orgulloso que estoy de ustedes, en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Verdad? Entonces ahí es simbólico la palabra muerte. Ahora vamos a ver la palabra, por ejemplo, trono, ya para ir terminando. La Biblia menciona la palabra trono. ¿Qué es un trono? Es una autoridad, el poder o la soberanía o el lugar de honor. Eso se refiere al trono. Juan 4:2 decía, de inmediato estuve en el espíritu, y he aquí un trono puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. Pero, obviamente que la gente podría imaginárselo así, como ese señor que está ahí sentado, en una silla, y allá abajo está la tierra. Eso no es literal, ¿verdad? Porque la palabra trono aquí significa autoridad, poder, soberanía o lugar de honor, porque Dios no está sentado en ningún trono literal, porque Dios es invisible y está en todo el universo. En todo el universo está Dios, porque Dios es invisible. En todo lado está Dios, en todo, está en todos y en todos, en todo lugar.
Entonces por eso no está sentado en ningún trono. Y la palabra mente, para finalizar, tenemos la palabra mente, que significa espíritu. Ahora, cuando uno ve cuando uno ve en la Biblia la palabra mente, se refiere al espíritu, la inteligencia o el intelecto. Dice 1 Corintios 2:16, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Tener la inteligencia de Cristo, tener el intelecto de Cristo, tener el poder de Dios, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios, ¿verdad? O tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. A eso se refiere la palabra mente, a un espíritu. No es un espíritu, ¿verdad? No es así como que le metió ahí Gasparín a una dentro de la mente, ¿verdad? No, dentro de uno, ¿verdad? No. Un espíritu viviendo ahí, ¿verdad? Porque así como tipo Gasparín, no, estamos hablando de Dios. Y Dios es invisible, nadie lo ha visto. A Dios no se puede ver porque es invisible. Bueno, hermanos y todos los que vean la enseñanza, les agradezco su atención y espero les sea provecho todas estas enseñanzas.